¿Eres una persona con conciencia o con conciencia? ¿Conciencia con una S intercalada o conciencia sin esa S intercalada? Parecen sinónimos las dos, pero significan cosas diferentes. Y he notado que muchas personas en estos tiempos de conciencia, justamente, donde hay una mayor conciencia y hay una elevación de la conciencia, están usando las dos palabras indistintamente y no está bien. Y yo pues en mi afán docente o de enseñar a las personas vocación, pues digamos, cosas útiles y tal vez valiosas, se me ocurrió hacer esta explicación porque son tiempos en que ciertamente se necesita tener una claridad de estas dos palabras, especialmente la conciencia con S. Pero comencemos por definir cada una para ver qué significan exactamente. Primero hay que decir que las dos tienen una raíz común de una palabra latina que es conscientia, con S intercalada y termina con una T y una I, pero una I sin I arriba, sin el puntico, perdón, sino una especie de media lunita. Esa era la palabra latina, de la cual se derivaron luego estas dos palabras. Por eso su estructura es similar. Y de hecho hay situaciones en las que se pueden utilizar indistintamente porque ciertamente son sinónimos. Por ejemplo, uno puede decir en este momento, la gente tiene conciencia de que hay una cuarentena que nos impide salir libremente. En esa oración, cualquiera de las dos que se utilice va a servir porque resultan sinónimos perfectos. Pero hay significados diferentes y de eso va a depender cuál se pueda utilizar, si lo que quiere decir uno es otra cosa. El diccionario define la palabra conciencia con S como la capacidad de reconocer el entorno y a uno mismo e interpretarlo. Es decir, tiene que ver con el darse cuenta. El niño recién nacido no es consciente, con S, de que él es algo separado de su mamá, hasta que poco a poco va entrando en cuenta de eso y se va haciendo consciente de su propia identidad, y allí pues empieza a hacerse consciente con S. Por cierto, se dice que los seres humanos son los únicos seres vivos que son conscientes de sí mismos. Se supone que los animales no lo son. Pues vaya usted a saber, no hay evidencias de que así sea, pero es lo que se dice. Ahora, la conciencia tiene que ver, y el diccionario la define, con el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. De hecho, el diccionario textualmente dice el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. De modo que, a diferencia de la conciencia, que es una capacidad, la conciencia, sin la S, es un conocimiento. Pero fíjense que es interesante porque moral es algo que a veces suele ser relativo, y lo que está bien y lo que está mal también es relativo. Hace casi nada en la historia, las mujeres, por ejemplo, no podían votar, no podían ir a la universidad, y eso no solamente era lo que se hacía y se suponía que estaba bien, sino que incluso estaba regulado por la ley, y si no lo hacías estaba cometiendo un ilícito. Entonces, fíjense que lo bueno y lo malo y lo moral en un momento dado pueden cambiar. De modo que la conciencia sin S se refiere a un juicio de valor. Yo puedo estar en este momento, puedo ser una persona con la conciencia de que vivimos una cuarentena. Entonces entendemos que hay unas normas, unos convencionalismos, valiosos o no, pero los hay, que tenemos que usar unas mascarillas, hay unas normas y unos protocolos y etcétera, todo lo que eso significa. Pero la conciencia de esa cuarentena que estamos viviendo nos lleva a un plano superior. ¿Qué significa esto hoy para la humanidad? ¿Qué nos está enseñando? Entonces sería interesante terminar con una buena pregunta. ¿Cuál es la conciencia que te está despertando a ti como ser humano esta situación que vivimos? Y la otra pregunta sería, ¿qué significa para ti la conciencia de tener esta cuarentena como una imposición de no vivir la vida normal que estábamos viviendo? Sería interesante, ¿no?, ese debate sobre esas dos cosas. Por cierto, que
el sustantivo cada una de las dos palabras es un sustantivo, pero cuando utilizamos el adjetivo, es decir, si nosotros decimos Pedro es una persona consciente, allí la palabra consciente se utiliza con S, o sea que se utiliza como adjetivo igual para los dos verbos, independientemente de lo que quieras decir. Quiere decir que la palabra consciente sin S no existe, es un error ortográfico, ¿ok? Entonces esa también es otra característica de esta palabra, que cuando se utiliza como adjetivo, fulano es consciente de tal cosa, independientemente de la connotación de conciencia que esté utilizando, si es un juicio de valor o si es un darse cuenta. Cuando se usa como adjetivo debe llevar la S siempre. Consciente sin la S es un error ortográfico, no existe. Entonces, bueno, espero que estas reflexiones sean interesantes. A ver qué les parece a ustedes y cómo le podemos dar un mejor uso y sobre todo cómo hacernos más conscientes con ese de esto que estamos viviendo. Chao.